comenzar entonces a hablar de Imperio Romano, nosotros tenemos que entender el tema de la crisis de la República, digamos, como de un poder dividido o de esa división de poderes empezamos a hablar de la centralidad del poder, ¿sí? Eso surge aproximadamente hacia el siglo I antes de Cristo. Y lo que se empieza a dar es justamente una concentración del poder en manos de los sectores militares, digamos, ¿sí? de los sectores que representaban en el marco de la República a la milicia. Sí, sí. Si ustedes me preguntan a mí por qué cae el Imperio Romano de Occidente, yo digo que tienen que hacer este análisis de largo plazo, digamos, es decir, analizar factores internos y externos por un lado y no centrarnos en una coyuntura, sino centrarnos en una estructura, es decir, empezar a hablar por lo menos del siglo I después de Cristo, porque el cristianismo es un elemento que hay que tener muy en cuenta. Diocleciano incitaba a que todo el mundo en su corte, incluido Constantino, ofreciese sacrificios regularmente. Diocleciano pensaba que debía la unidad del imperio a los dioses paganos de Roma. Pero otra religión estaba captando muchos adeptos, haciendo que peligraran los planes de Diocleciano. Los fieles de aquella fe adoraban a Jesucristo, el Hijo de un nuevo Dios. Una institución que Diocleciano veía como una amenaza para Roma. Creía firmemente que la salud del Estado y de Roma estaban ligadas a la religión romana y que los cristianos representaban una fuerte amenaza contra ella. Los cristianos, que habían sido tolerados durante casi 40 años, formaban ahora un alto porcentaje de la población de las grandes ciudades. Era sabido que había cristianos tanto en el ejército como en la corte imperial. En el año 313 después de Cristo, Constantino y Licinio emitieron conjuntamente el llamado Edicto de Milán, recordado por el autor Lactancio del siglo IV. Garantizamos libertad a los cristianos y a todo el pueblo para que elijan la religión que deseen, para que sea cual fuere la divinidad que se encuentra en los cielos, permanezca apaciguada y sea favorable a nosotros y a los que están bajo nuestro gobierno. Los conflictos o los síntomas de crisis del Imperio Romano como imperio total los podemos plantear a partir del siglo I, cuando ya se empiezan a perfilar primeramente los conflictos religiosos con la aparición del cristianismo. Y a esos conflictos le vamos a ir sumando la falta de dominación de los limes, digamos, o sea, cómo los límites del imperio se empiezan a desdibujar, cómo los ejércitos empiezan a reaccionar en contra de los emperadores porque están mal pagos, porque no tienen alimentos, porque no tienen armas, es decir, se va configurando toda una estructura de crisis interna que lleva a la crisis del siglo III, a la división del Imperio Romano en dos sectores, digamos, y a todo ese proceso de crisis sí en el siglo IV le sumamos las oleadas de invasiones, pero no es ni la crisis del siglo III ni la oleada de invasiones de los pueblos bárbaros los que van a generar la caída del Imperio Romano. Son todas las causas en conjunto las que llevan a la caída del Imperio Romano de Occidente.